El punto B, la resurrección confirma el Cristo del Evangelio. Romanos 1:4. Ahí mismo vamos a leer Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa es Romanos 1:4, el siguiente versículo que sigue después de la parte que estuvimos estudiando. Ahí al final de esa imagen, al lado de la pregunta 26 estamos citados. Dice, el Espíritu Santo declaró que Jesús era el Hijo de Dios a través de la resurrección. Durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, Él les parecía débil. Ah, sí, claro está. Porque era humilde. Vino así como un corderito. Ay, sí. Algunos piensan estas cosas y veamos a Mateo 27, 32, 44 en torno a esta, para poder darle fuerza a esta parte. Dice, pero la resurrección demuestra que Jesús es quien Él afirma ser, el Hijo de Dios. Hay en signo de admiración. Jesús no llegó a ser el Hijo de Dios por la resurrección. Él ya era el Hijo de Dios. O sea, muchos quieren que después que resucitó, Él sigue siendo. En el corazón de Dios, como le dije, en el propósito de Dios estuvo esto, que Él viniera a hacer ese intercambio. Lo que es, Dios bendiga, exacto, Dios bendiga a nuestra hermana Giovanni. Hacer esta intercesión, hermana Giovanni, estamos en el punto B, al lado de la pregunta número 26, hermana, punto B. Esta parte importante de que nosotros no podemos pasar, hermano, es que tenemos que entender que no fue por la resurrección. Eso yo sé que muchos de ustedes quizás no lo han escuchado, pero sí, hay unas nuevas movimientos que dicen que Él vino siendo el Hijo de Dios porque resucitó. No. Él es el Hijo de Dios antes de estar en el vientre virginal de una virgen, antes de venir a estar en este cuerpo de una virgen que no fue tocada por hombre. Ya Él era el Hijo de Dios. Dice la palabra se me fue aquí, cuando en este tiempo podemos decir se desprendió, ¿verdad? Pero hay otra palabra más profunda bíblicamente, pero se me olvidó, que es una palabra que como que lo quité de mí. O sea, lo quité de mí, mi niñito que estaba ahí, para irlo a mandar a sufrir por ti, por mí. Vamos a valorar eso. Amén. Entonces, vamos a pasar a la página tercera, ¿verdad? Que es la tercera imagen que usted tiene ahí, que es nuestra página número 28. Ahí vamos a terminar este punto B con esa pequeña parte, porque no tiene mucho que decir en la hoja, pero sí vamos a hablar un poco de esta parte de la resurrección. Dice, el Hijo ya era hijo de Él, ya era el Hijo de Dios, no fue después de la resurrección, pero la resurrección hizo una declaración acerca de Jesús. Anunció al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Mi alma adora a Cristo. Esto está sabroso, bueno, exquisito. Buenísimo ese manjar. Escuche bien. No era el Hijo de Dios después de la resurrección. La resurrección anunció que Jesús es el Hijo de Dios. Resucitó. Es real. No era como decían los fariseos, perseguidores, escribas y toda esa gente por ahí. No. Los sacerdotes y toda esa gente, no. Era el Hijo de Dios y se confirmó para aquellos que no creían, pero para su Padre Él siempre fue su Hijo y será siempre su Hijo. Pero aquellos que dudaban entendían que sucedió un milagro después que lo vieron resucitar. Pero para el que le creía y los profetas anteriores que Dios usó para profetizar, tenían la seguridad de que era el Hijo de Dios que venía a la tierra, que era el Mesías, el ungido. Dice, el Espíritu de Santidad es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo le dio poder a Jesús para levantarse de entre los muertos. Jesús es el único líder de una religión que venció la muerte, hermano. Esto añade autoridad a sus enseñanzas. La resurrección testifica que venció la muerte, ¿verdad? Eso testifica eso. Y que Jesús es quien Él afirma que es el Hijo de Dios. Amén. O sea, eso nosotros lo tenemos clarito. Y quizá al escuchar esto, ver esto, otra persona dirá, pero que eso yo lo sé. No, pero usted lo que quizá no sabe es que por ahí se decía, desde los tiempos antiguos, que él comenzó a hacer, o sea, es como que yo no tengo la confirmación de lo que es la fe.
que yo lo que estoy esperando es lo que no veo, es la certeza. Yo no sé lo que es, viene por ahí, lo estoy creyendo. No, ellos comenzaron a ver cuando ya resucitó. Comenzaron a creer cuando Él resucitó. No, Señor, siempre fue el Hijo de Dios, desde antes de estar aquí en la tierra. Vamos al punto C. El punto C mismo, estamos en la imagen 28, o sea, perdón, la tercera imagen ahí donde está la clase, ¿verdad? Ya en el grupo, pero es la página 28, ¿verdad? Ahí ribita de la pregunta 27. ¿Por qué siempre lo confirmo eso? Porque sabemos que ustedes no tienen el libro físicamente, para que se me acerque más a lo que estamos, no se me pierda. Dice aquí el punto C. El Evangelio invita a la gente a obedecer a Dios por fe. El Evangelio invita, escuche bien, aquí no dice obliga, por ahí dice obliga, no, dice invita a la gente a obedecer por la fe, porque creo, porque tengo esa convicción ahí metida, ahí dentro, en mi cabeza y en mi corazón. Estoy convencida de que algo que no veo, de que no estuve en el tiempo que resucitó, de que no estuve cuando Él nació, pero al tener el Espíritu Santo, que es el que me da la fuerza, la sabiduría y el convencimiento de que sucedió así, yo lo creo. No, nadie me puede traer otro evangelio como dice el apóstol, porque si no yo entenderé que será anatema. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Entonces, ¿por qué yo tengo que dudar de esto? El evangelio invita a la gente a obedecer a Dios por la fe. Romanos 1:5. Vamos a estar leyendo 1:5 y 6. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Usted escuchó? Llamado a ser de Jesucristo. Eso no está hablando nosotros por los tiempos de los tiempos. Vamos acá a este párrafo que le sigue aquí en la lectura. Dice, la gracia es el favor. ¿Los creen así? La gracia es el favor, la presencia, el poder y el amor de Dios. Qué lindo está esa parte ahí. La gracia es el favor. ¿De quién es el favor? El favor de Dios para con nosotros, que por gracia somos salvos. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios por medio de Jesús en la tierra. Y el poder y el amor de Dios es el que nosotros recibimos, hermanos, cuando nosotros le servimos al Señor en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros aplicamos los frutos del Espíritu Santo por allá en los intensivos que estuvimos hablando sobre los frutos, todos los frutos del Espíritu Santo que tienen que tener todo hombre de Dios. Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, hermano. Esos son de los frutos necesarios para poder nosotros subsistir. Eso lo estuvimos dando. Ahí está en YouTube, están ahí. Ahí usted lo puede ver, un intensivo de Gálatas, más para abajito. Ahí, búsquelo usted ahí. Porque todos los cristianos tenemos que recordarnos de todos los frutos del Espíritu Santo. No podemos estar desconectados a ellos. Dice aquí, que nos lleva a través de Jesús por el Espíritu Santo. La gracia nos trae misericordia y perdón. Nos da el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Amén. Basado en Juan 1:16-17 y Romanos 5:21 y Romanos 12:3-8 y 1 Corintios 15:10 y Tito. Primera de Timoteo 1:15-16, perdón. Ahí estaba doblada la hoja. Dice, la gracia capacitó a Pablo para ser apóstol y predicar el evangelio, basado en Romanos 1:5, donde estuvimos leyendo más arriba. Escuche bien, la gracia capacitó al apóstol a Pablo para ser apóstol y predicar el evangelio. Fue la gracia de Dios que lo capacitó, hermano. Cuando nosotros hablamos de capacitar, es una preparación, es un apartar. Es un preparar, pero nada de esto sucede si usted no pone de su parte, si yo no pongo de mi parte. Y la pregunta sería, ¿el apóstol Pablo puso? Bueno, cuando él era perseguidor, cuando él desvivía a las personas, cuando él hacía esa maldad, él tenía, hermano, el llamado, porque desde que nosotros nacemos con un propósito, solo que no lo buscamos siempre. Y si a veces lo tenemos, entramos al evangelio, estamos comenzando, nos desviamos y nos descarriamos, como en mi caso pasó.
Entonces, ahí está el propósito, ahí está la gracia, ahí está lo que Dios puso para ti. Pero ya cuando él tuvo el encuentro, que como en el caso de Pablo fue por dolor, que no fue que él estaba sentado en una iglesia y llegó un pastor, un evangelista o un hermano le ministró, él no aceptó a Cristo en ese momento, como pasó conmigo. A él fue que vino por dolor. En una de sus persecuciones, su vista fue perdida. Vinieron una nube, vino una escama y le cubrió sus ojos. Y lo tiró al suelo. A él ver que ya no podía más, que esa humanidad, que ese yo, que ese perseguidor, esa persona mala, ya no podía valerse. Y tuvo un encuentro en su debilidad, en su proceso, un encuentro con Jesús, ahí por dolor. Eso nos ha pasado a muchos y gloria a Dios que porque vino a Cristo y no por dolor. Amén. Entonces, dice acá, que la gracia capacitó a Pablo para ser apóstol y predicar el evangelio basado en el libro que estamos, 1:5, Romanos. Asimismo, la gracia de Dios capacita a todos los creyentes para compartir el evangelio. Amén. Usted le dice amén, yo digo amén. La gracia de Dios nos capacitó. ¿Usted se está dejando capacitar? Esa es como una pregunta. ¿Usted se está dejando capacitar de Dios para predicar la palabra o solamente usted está inscrito para los beneficios personales que no son malos? Pero cuando usted solamente, mi familia, yo y vuelvo y yo, Dios va a decir, bueno, tú fuiste llamado también a hablarle a otro. No, porque que yo no soy evangelista, yo no tengo palabra ahí hablando como Moisés, justificándose como Jeremías. Yo no sé hablar, yo esto, yo lo otro. No. Todos tenemos la capacidad porque es el Espíritu Santo que nos prepara. Si es una persona que tiene problemas para hablar, oye, la palabra fluye, hermano. Yo conozco personas que nunca en su vida fueron a una escuela y te leen una Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero con explicación y todo. Tienen hasta comentario, hermano. El Espíritu Santo se lo da. O sea, que lo que dice esta parte aquí, que él nos capacita, yo voy 100% de acuerdo con este autor. Dios nos capacita y usa el Espíritu Santo para que nosotros no nos sintamos solos y entendamos que la capacitación viene de Él y que por esta razón somos llamados a predicar y hablar sobre el Evangelio de Cristo. Dice acá, el Evangelio invita a la gente a obedecer, estoy ahí debajo de la pregunta número 27, a obedecer a través del Evangelio. Dios llama a todos a arrepentirse y a creer en Jesús. Por el Evangelio es que las personas vienen a Cristo. Pero ¿quién es que nos da la capacitación? Dijimos, el Espíritu Santo. Ahí tenemos a Hechos 17, 30, 31 y vamos a leerlo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, adorar a los ídolos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, a Jesús, ¿verdad? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí muchas personas, como yo le dije, entendieron que era el Hijo de Dios. Era el mismo el Hijo de Dios, confirmando que era el Hijo de Dios en la tierra, porque la fe se le aumentó a muchos por la resurrección de Jesús de los muertos. Entonces, aquí en Hechos nos trae lo que es esa parte donde nos recuerda lo que es el arrepentirse y lo que sucedió con este hombre llamado Jesús, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Dice, la fe que salva es la fe que obedece. Oyó, escuche bien esta parte. La fe que salva es la fe que usted y yo obedecemos. Arrepentirse y creer en Cristo son los primeros pasos en el camino de la obediencia. Porque muchas personas dicen, no, yo le sirvo al Señor, yo soy de Dios. Cuando usted le va a ofrecer a Cristo, yo que ando predicando para su gloria, para la gloria de Dios humildemente, usted dice, no, yo tengo a Cristo. Y se usa mucho esto, no, gracias, yo le sirvo, yo tengo a Cristo, pero tú lo tienes, pero no lo has aceptado ni tampoco le sirve. Porque decir yo tengo a Cristo en mi corazón, personas que tienen situaciones en tu vida tal y tal cosa, y ellos dicen en su mente, para que tú no le prediques, para que tú no le ministres, para que tú no lo llames a arrepentirse, ellos te dicen, yo le sirvo a Cristo, yo soy de Cristo, yo tengo a Cristo. El que predica, el que es pastor aquí sabe que esas son las palabras clave de estas personas. Yo predico, yo le sirvo, yo estoy aquí.
O sea, yo estoy aquí, vine porque me invitaron. Hermano, nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que reconocer y respetar a esta persona, pero darle a entender que si no confesare, si no se arrepiente, esos son los primeros pasos que hay para llegar a Cristo, y es obedecer lo que dice la palabra. Muchas personas entienden que somos nosotros que estamos llamando a la persona a arrepentirse, y es que la palabra confirma al acercarse al Señor, reconocer a Cristo como tu Salvador y Señor. Muchos están en contra de esto, pero la palabra no manda a hacerlo. Y es la primera parte de la obediencia. La fe nos capacita para obedecer a Dios y para recibir a Cristo en nuestro corazón. Hechos registra que un gran número de sacerdotes obedecían la fe en Hechos 6:7. Y obedecían, y la obediencia es la fe en acción. Romanos comienza y termina con la obediencia, Romanos 1:5 y Romanos 16:26. Al aceptar a Cristo, algunos en Roma se convirtieron en creyentes. Dios los llamó y ellos obedecieron al creer, ¿verdad? Jesús llegó a ser su Salvador y su nuevo amo para obedecerle. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, también lo aceptamos como Señor para obedecerlo, basado en Romanos 1:5-6, ahí donde estamos. Debajo ahí hay una ilustración, que hay una velita. Esa ilustración no la vamos a estudiar porque ya está un poquito tarde. Quiero seguir al último punto que ya vamos a terminar, pero yo creo que los estudiantes ahí están pendientes de esa ilustración, porque eso es para que le traiga luz de lo que el autor está diciendo aquí. Recuerden, la fe es parte de la capacitación a la obediencia a Dios. Vamos al punto D, es nuestro último punto en esta noche, y se trata de este tema. Solo hay un evangelio, basado en Romanos 1:6-9. Amén. Solo hay un solo evangelio. Vamos a estar citando esta palabra ahí mismo, Romanos 1:6-9, y vamos a leerlo así. Dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes, qué lindo ahí el apóstol está hablando. ¡Qué belleza! Escuche bien. Entre los cuales también vosotros llamados a ser Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. La humildad del apóstol se sentía en sus cartas. Cada carta, cada epístola de esta refleja un hombre que tiene un amor por la obra, tiene humildad al expresarse, es humilde así, al expresarse él y hablar de él mismo. Pero también tiene humildad aún hablarle a aquellos que estaban en desorden, o aquellos que se habían apartado, como vimos en Gálatas, que él estaba maravillado, estaba sorprendido, hermano, como tan rápido se habían desviado de aquel evangelio que Dios le había mandado a predicar por medio del apóstol. Entonces aquí él está hablando con palabras bonitas para darle un mensaje. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a ustedes vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahí estamos en la última imagen, página 29, donde termina la lectura de Romanos 1:6-9. Ahí estamos. Esa parte voló de la página 28 a la 29, ahí, más arribita de la pregunta número 28, que estamos ahí. Hermanos, aquí podemos ver un hombre de Dios reconociendo y dando mención a los hermanos, a vosotros, que lo tienes en sus oraciones, porque testigo le fue él. Testigo me es Dios, o sea, él ahí estuvo ahí con la fe que estuvimos hablando que tenemos que adquirir para poder predicar el evangelio y obedecer al Señor. Perdón, ahí le está confirmando. Dice acá más debajo, llegaremos a la palabra más grande de Pablo respecto al evangelio en Romanos 1:16-17. Eso lo estuvimos leyendo al inicio. En la siguiente lección. Pero antes de terminar esta lección, observemos un principio que Gálatas presenta respecto al evangelio. Hermanos, recuérdense que la hermana Dayana estuvo leyendo Gálatas 6:9. Los que no estuvieron ahí, vamos a repetir esa lectura, porque tenemos que mezclar o tenemos que poner un contraste en torno a dos cartas escritas por el mismo hombre de Dios a diferentes lugares, con diferentes situaciones, pero con un mismo propósito.
Recuérdese que todo el tiempo el hombre y la mujer de Dios, sea pastor, sea apóstol, sea evangelista, sea el diácono, sea líder, el propósito es edificar a la casa, a la iglesia, a la congregación, a la grey. El propósito es restaurar. El propósito es hacer sentir la iglesia como iglesia de Dios y como hermanos nuestros, como aquí dice el apóstol en el libro de Romanos 1, 6, 9, que le hago mención. Le está haciendo mención. Y mire que no es casualidad que vamos a tener aquí Gálatas 1, 6, 9 también, donde vamos a repetir parte de esta con palabras diferentes, pero con un mismo sentir, con un mismo deseo, con un mismo anhelo de reconocer que no podemos alejarnos del Señor y de que hay personas que están clamando. Allá el apóstol Pablo estaba clamando por estos lugares porque ahí se estaba comenzando toda la historia del evangelio, pero nosotros clamamos por la iglesia de allá, la iglesia de acá, la iglesia de acá y la iglesia de acá. Entonces, tenemos lo que es el conocimiento de que nosotros estamos llamados a restaurar, a orar y a estar pendiente de nuestros hermanos. Dice así, esta parte ya la hemos leído, pero el autor la repite, como le digo, siga siempre leyendo Romanos del 1 al 17 y Gálatas al igual del 1 al 9, así para que vaya usted refrescando la memoria cada clase. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Aquí paro. En la traducción original de la parte maravillado es sorprendido. Esta es una traducción de la Reina Valera 1960. Las otras traducciones más cercanas al hebreo, estoy como decimos nosotros, wow, qué sorpresa tengo. O sea, nosotros, como latinos, ¿qué? No, pero no puede ser. Pero ¿y cómo va a ser? Estoy sorprendida de que tan pronto hayáis alejado del que os los llamó a ustedes. Ya ustedes lo conocieron, ya tuvieron un encuentro con él, ya vieron lo que Dios hacía con nosotros. ¿Por qué se alejaron tan rápido? Para servir a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que, o sea, aquí paro, perdón. Tengo que parar mis comas, sé que yo amo las comas. No es que hay otro, no que hay otro evangelio diferente. Él estaba claro que no. Sino que habían falsos hablando sobre un evangelio falso. No hay uno diferente, es uno solo. Pero habían otras personas que se estaban alejando, se estaban apartando de lo que ya habían conocido al inicio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí confirmo lo que le estoy diciendo conforme a este versículo que estamos al final del 7, que quieren pervertir, hermanos, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, los falsos, aquellos que quieren disfrazar y que sacar de contexto para justificar sus acciones y atraer a otros a hacer lo mismo o peor de lo que ellos están haciendo. Más, estamos en el 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo, o sea, si aún tú fulanito, tú fulanita o quien quiera que sea dentro de acá venga a hablar, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente de este que os hemos anunciado, sea anatema, hermano. Como antes hemos dicho también ahora, lo voy a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea llamado anatema. Ahí tenemos un cuadro. Es nuestro final de clase. Aquí tenemos un cuadro. Vamos a estudiar ese cuadro. Si ustedes se fijan, los cuadros al lado están rellenos con letras de lápiz. Yo rellenándolo, ¿verdad? Yo misma hago mis propias tareas, yo mismo estudio. Yo, hermano, cojo mi clase al punto. Para mí todos los días yo la repito. Eso es algo exquisito. Esa es la figura 1.19. Ya estamos terminando ahí. Aquí dice, solo hay un evangelio verdadero. Miremos aquí basado en este mismo capítulo que estamos de Gálatas. Y aquí vemos lo que es un poco de lo que tenemos en el mismo que hemos leído. Ahí a su mano izquierda tenemos Gálatas, ¿verdad? Los versículos, los capítulos y versículos. En el centro, las preguntas. Al final, las respuestas. Las respuestas yo las llené. Esta no va a ser una tarea para usted. La próxima clase tenemos tres cuadros, ¿verdad? Como este. Este yo no se lo voy a dejar de tarea porque quiero introducir hoy para que la próxima semana usted sepa lo que va a hacer. Fíjese en la imagen última que yo mandé al grupo. Imagen 1.19. Es la última imagen, página 29.
Usted ve ahí preguntas y respuestas. La respuesta debería de estar vacía, pero yo la llené. No lea mi respuesta. Para que usted la llene usted en su cuaderno mascota anotador. Porque quiero que me manden esta respuesta. Amén. No se la dije antes, pero las que vienen, esas van a traer notas, hermano, en la primera clase. Esta respuesta usted la va a leer porque así yo voy a saber y usted me va a hacer esa respuesta y me la va a mandar al grupo. Esta no se la puse para la próxima semana porque como le dije tenía que explicar en la clase ahora. Entonces voy a terminar esto al final para terminar el video. Le voy a leer 3 de estos. La primera, Gálatas 1:6. ¿Qué maravilló a Pablo? Es una pregunta. Yo hice la mía ahí conforme a la palabra. Lo que usted va a responder, usted no lo va a rellenar con su entendimiento, sino con lo que usted leyó. La segunda, ¿cuántos evangelios verdaderos hay? Yo lo rellené con el entendimiento y la lectura. La tercera, ¿cómo es que los falsos maestros estaban confundidos a los Gálatas? Ya esas otras preguntas que están ahí, usted las va a terminar para poder yo terminar esta clase. Así que hemos terminado. Le damos gracias a Dios y a ustedes por haber estado aquí.